el uso de la palabra a la maestra Carolina del Ángel Cruz, hasta por 7 minutos. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muy rápido porque el tiempo es corto, agradecer de verdad la organización de estos foros. Primero agradecer a la Cámara de Diputados la invitación específica que me realiza la Jucopo para poder hablar, pues para empezar con el diálogo sobre algo que evidentemente está en la agenda pública y que qué mejor que el diálogo y que el debate para hacerlo del conocimiento de la ciudadanía. Pues bien, respecto del tema que aborda este primer foro, entiendo yo solo existe una iniciativa de reforma, la cual propone que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos absorba la facultad de libre determinación que tienen las entidades federativas para decidir la cantidad de integrantes de los municipios y de las alcaldías. Esta propuesta, desde mi perspectiva, pues entraña algunos aspectos importantes que deben ser considerados. En primera instancia, vale la pena señalar que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, ya regula que los municipios tengan el número de sindicaturas y regidurías que la propia ley local determine, y ello es así en función de la propia naturaleza de municipio libre. Esta figura del municipio libre que surgió sin duda de la lucha revolucionaria. Esta lucha revolucionaria está consagrada en el artículo 115 constitucional que le da al municipio esa característica de libre en relación a qué, pues con el propio federalismo. En efecto, como lo menciona Carlos Quintana en un texto que se llama El municipio libre, producto genuino de la Revolución Mexicana, se dice que nuestra doctrina constitucional acepta de manera prácticamente unánime el hecho de que al estar establecida la institución municipal en el propio texto superior de la nación, se cuenta con 3 órdenes de gobierno que son el federal, el estatal, o estadual y el municipal. Nuestro federalismo, por ende, tiene que operar política, económica y socialmente bajo esos parámetros, ya que la base misma de la organización de los conglomerados nacionales es precisamente el municipio. El desarrollo o atraso de los 2.440 municipios con los que cuenta hoy en día el país habrá de abonar en el propio avance o estancamiento general de la nación. Cierro cita. Así pues, el federalismo implica que los estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, de conformidad con lo que señala el artículo 40 de la propia Carta Magna, es decir, este federalismo les da, sí, por un lado, la calidad de libres a los municipios, pero también de soberanas a las entidades federativas. Recordemos solo a manera de reflexión que en el centralismo, en esa forma de organización política que quiso ser impuesta desde el bloque conservador en la época de la lucha por la independencia de México, existió un solo cuerpo de leyes y el quitarle este peso específico a las normas locales puede llevarnos de manera irremediable a ese destino, a un destino centralista. El segundo aspecto a considerar de la propuesta de reforma que se analiza deviene también de nuestra Constitución en un Estado federal, el cual también y por supuesto implica a su vez respeto a la diversidad pluricultural de la nación mexicana consagrada en el artículo 2 de la propia Carta Magna. En efecto, al considerar solamente un aspecto estrictamente numérico, se corre el riesgo de demeritar la representatividad a partir de la interculturalidad que le es propia a nuestra nación, pero que solo es apreciable desde lo local. Esa particularidad intercultural solo se aprecia desde el espacio local, desde ese espacio que es cercano a la ciudadanía, ese que conoce las entidades federativas mucho mejor y muy por encima de lo que podríamos conocerlo todas las demás personas a quienes nos es ajeno en lo específico y en lo cotidiano. Sobre el particular, vale la pena recordar que los derechos interculturales de los pueblos indígenas y comunidades originarias en nuestro país tienen el rango de derechos humanos y por ello una de sus características principales es la de la progresividad, es decir, que esos derechos ganados no sean mermados desde ninguna perspectiva y bajo ninguna circunstancia. A manera de ejemplo y por la importancia que revierte para este tema,
Quisiera mencionarles que el día de hoy la Ciudad de México, por mandato constitucional, sí en primera instancia de la Carta Magna de 2017 y por sendas sentencias de los tribunales electorales, estamos por iniciar un proceso de consulta indígena, con la intención justamente de determinar el número de concejalías y las circunscripciones en las que deberá dividirse cada una de las alcaldías de la Ciudad de México de acuerdo con la densidad poblacional de cada una de las demarcaciones, pero sí en estricto e irrestricto más bien respeto al derecho intercultural de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Ese derecho no puede ser mermado a nivel nacional porque en el momento de considerar un tema estrictamente numérico se nos va a olvidar o vamos a poner por encima esa cuestión numérica sobre derechos humanos de un tema que está, reitero, consagrado en el artículo 2 constitucional. Finalmente, y siguiendo con el tema de la representatividad, desde lo local es perfectamente apreciable cuando un espacio geográfico requiere tratamiento específico por las condiciones geográficas y al mismo tiempo por las cuestiones poblacionales, motivo por el cual generalizar la representatividad poblacional a todo el país sin considerar estos aspectos específicos y únicos en cada entidad, lejos de resultar en beneficio de la población, puede mermar uno de los pilares de la democracia representativa con el riesgo de hacer a esta representación ineficiente e ineficaz. Pasa pues lo mismo con propuestas como la nacionalización de la función electoral, que no es otra cosa otra vez que centralización, sin recordar que en ella estaría perdiendo no solo el federalismo, sino incluso la propia democracia como la concebimos hoy desde la propia Constitución, pues como hemos visto de manera histórica, nuestra democracia se ha construido y se sigue construyendo desde lo local. En resumen, considero que la propuesta de reforma que se analiza en este foro sí lastima un poco el tema del federalismo y tal vez con buenas intenciones se está abonando a la destrucción de lo mucho construido en este país, misma construcción que se ha dado con sangre y con diversos movimientos sociales, traducido en este sistema constitucional federal que consagra la Carta Magna. Muchas gracias. Que reviso en la iniciativa del presidente López Obrador, y por eso le quiero preguntar a la maestra Carolina del Ángel Cruz. Entendemos, maestra, consejera, que la literalidad y la configuración soberana legislativa estatal en cuanto a la integración de los cabildos, de las regidurías que los congresos locales determinen, a la que usted se refiere. Me queda muy claro, pero creo, sin embargo, que no podemos solo considerar la irreductible forma federalista que desde hace 100 años se consagró el municipio libre. El contexto que deviene precisamente el presente foro de Parlamento Abierto, tan solo uno de los puntos expuestos es justamente la costosa representación de todos los cargos de elección popular. La iniciativa eje, a mí me parece, de esta propuesta del presidente López Obrador es disminuir de regidores, podemos ir redondeando, por favor, de senadores, de diputados, que revisaremos en otro momento y ahí daremos nuestro punto de vista. Pero le pregunto a usted, en relación a esto, ¿cuál es el punto de vista de este abuso que ha habido, ya que alguien habló también de salarios? Y por eso le pido a la presidenta municipal también presente pueda ampliar su exposición, ya que ella es algo que enfrenta en el día a día. Muchísimas gracias. Mi pregunta concretísima, para no alargarme, es a la maestra Carolina del Ángel. Más allá de la propuesta que tiene que ver con los cabildos, los síndicos, los regidores, su método de selección, que creo yo que tiene que mantenerse como potestad exclusiva de las entidades federativas, quisiera, maestra, que nos comentara un poco sobre la experiencia en la Ciudad de México, donde tengo entendido que ya hubo una intervención directa del Ejecutivo local al órgano electoral, al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para desaparecer órganos internos, órganos orgánicos, unidades administrativas del instituto, cosa que no ha sucedido en otra parte del país, porque me parece que es un experimento para lo que puede venir después. Quisiera que nos hablara un poco de esto que ha venido sucediendo en la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, diputado Jorge. A la consejera Carolina del Ángel se le han formulado dos
preguntas y por lo tanto tiene hasta 6 minutos, consejera, para brindar sus amables respuestas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por las preguntas. El diputado Benjamín, entiendo la pregunta es en relación a mi punto de vista personal respecto del abuso de salarios. No sé si estamos hablando de manera general o en el tema que tiene que ver con el foro, que son los ayuntamientos, los municipios. Si es así, en tema de ayuntamientos y municipios, debo decir que me declaro fuera de conocimiento del tema. No sé en cuánto puedan oscilar los salarios en un ayuntamiento, en un municipio, lo desconozco. Seguramente variará mucho también en función de entidad y en función de desigualdades, que es innegable que existen desigualdades en este país y que me parece debe ser el tema a tratar de erradicar más allá pues más allá de cuánto ganen o no, seguramente impacta, no lo sé, no es un tema que yo domine plenamente. Creo que es importante hablar de salarios máximos, sí, yo coincido con ello. Creo también que hay que ver temas constitucionales y temas laborales, temas de derechos humanos laborales, en donde en un Estado de Derecho priva la irretroactividad de la ley, también lo creo. Y creo importante también hablar de una ley, valdría la pena, de salarios máximos, topes de salarios máximos de funcionarias y funcionarios públicos, más allá del cargo al que se pongan. Yo me iría más, soy más institucionalista, más como ya vieron federalista. Yo no hablaría de ganar más que alguien, sino de un tope de salario máximo para funcionarias y funcionarios públicos, porque en la dialéctica también se construye política y en la dialéctica y en el discurso también se construye pues lo que somos como país. Entonces, sí, es necesario, coincido, hay que revisar, hay que analizar y son lamentables salarios burocráticos tan altos cuando en el otro extremo tenemos pobreza paupérrima, pobreza extrema en muchos espacios públicos y por lo mismo mi consideración de que incluso ayuntamientos y cuestiones electorales deben ser abordadas desde lo local y no desde una Constitución federal. Respecto de la pregunta que me hace el diputado Jorge Triana, sí, estamos pasando por un tema de una reforma electoral local en el Congreso de la Ciudad de México. Nos desaparece 5 áreas del instituto. Por eso creo que es importante hablar no solo de cuestiones numéricas, reitero, son importantes. El gasto público se debe cuidar, el gasto público debe ser eficiente, pero debe ser eficiente desde el cuidado y no nada más ahorrar pesos, ahorrar centavos y a lo mejor con ello demeritar trabajo de muchos años de instituciones públicas. Nos desaparecen 5 áreas específicas, operativas, técnicas especializadas, la mayoría de ellas con 22 años de experiencia. El argumento es efectivamente económico, pero las funciones no desaparecen. Es decir, lo único que vamos a tener que hacer es redistribuir funciones y muy probablemente personal. Me parece, más allá del ahorro o no que se pueda tener, que a mí me hubiera encantado un ejercicio como este en Ciudad de México para poder explicar y que nos escucharan a las consejerías, a los partidos políticos, a la ciudadanía organizada, de cómo podría afectar la construcción de ciudadanía. O sea, es muy triste, creo que una de las áreas que más me duele y que más me puede que desaparezcan es la unidad técnica de género y derechos humanos, cuando ha sido un logro de los feminismos, cuando ha sido un logro, es un área indispensable para prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género, y el pensar que puede desaparecer es suponer de manera equivocada que estamos hablando ya de una igualdad sustantiva, cuando pues en realidad no es así, no es real, ¿no? Entonces, creo que hace falta el debate, hace falta el diálogo. Por eso reiterar, celebro que se esté organizando aquí. Me hubiera encantado que se hubiera llevado a cabo en Ciudad de México para que nos oyeran el por qué no es lo mismo construir ciudadanía, tener una visión de educación cívica coordinada pero no revuelta con la paridad de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hubiera sido maravilloso.
Ojalá, debo decir, ¿en qué estamos, diputado? Pues estamos en un proceso de impugnaciones. Consideramos que se vulnera la autonomía de un órgano constitucional autónomo desde dos rubros: el presupuestal, con el cual tenemos ya muchos meses lidiando, y el autoorganizativo. Nadie sabe, pero el Congreso de la Ciudad de México no sabe cómo funciona el Instituto Electoral, así como yo no sé cómo funciona el Congreso de la Ciudad de México. Por eso cada funcionaria y cada funcionario público está en su ámbito específico. Creo que se invade la autonomía constitucional de un órgano autónomo con esas características, que no somos autoritarios y no hacemos lo que queremos, pues, ¿no? Hay normas que nos rigen en materia de rendición de cuentas y esas deberían ser en las que deberíamos estarnos observando en caso supuesto de que se considerara que se están haciendo malas cosas, pero no limitar la función constitucional autónoma desde reformas, sobre todo sin el diálogo previo y sin un análisis profundo de ellas. Gracias. Muchas gracias. Decirle a las personas que nos ven, porque no todas están enterados de cuál es el tema que se está tratando. Actualmente cada estado decide el número de regidores y regidoras y de síndicos que habrá en su municipio y la forma de elegirlos. Lo que planea esta pregunta es que desde la federación centralistamente se diga: tu número de regidores va a ser tal y todos los vas a elegir pluris. Entonces la pregunta es para todas y todos los presentes. ¿Ustedes creen que cada estado de manera democrática debe determinar a través de sus representantes electos la forma de elegir a sus representantes y el número de aquellos, o creen que centralistamente debe imponérselos? Esa es la primera pregunta y que va para todos. Ahora, aquí se desvirtuó un tema. Se empezó a hablar mucho sobre el salario de los regidores y los síndicos, pero ¿y por qué no se revisa? No se revisa porque artificialmente pusieron que ningún funcionario municipal puede ganar más que ellos. Eso es lo que está limitando el que se les pueda bajar el sueldo. Entonces yo pregunto, ¿aceptan que fue un error establecer como referencia al resto de los salarios el de los regidores? Esa es mi pregunta a todas y todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Gracias, diputado Santiago Torreblanca. Y cerramos esta ronda con la participación de los presidentes de las comisiones de dictamen. Iniciamos con la diputada Graciela Sánchez Ortiz para formular su pregunta. Adelante, diputada. Muchísimas gracias. Mi pregunta va dirigida a la magistrada. Se la voy a leer. A la consejera, perdón. La propuesta de reformar la integración de ayuntamientos es necesaria que se aborde, pero es necesario que se aborde analizando y reflexionando sobre los temas de fondo y no de forma. En mi concepción y en la información teórica que tenemos, los ayuntamientos en la actualidad no se integran con base al número de pobladores. No se toma en cuenta el número de pobladores y, de acuerdo a nuestra experiencia, considero que en el beneficio de poder integrar los ayuntamientos, porque estamos hablando hoy de ayuntamientos, pero podríamos hablar también de la integración de Cámara de Diputados, se ha considerado que es para una mayor representatividad plural. Sin embargo, el fondo no es así. El fondo es que se han buscado siempre cómo integrar más cuotas de poder de los diferentes partidos. Ese es el tema, en donde vamos a acomodar a más y más regidores en este caso, a más síndicos, sin que este argumento justifique el crecimiento y también el dispendio de presupuesto público de ustedes, los mexicanos. Porque es un abuso constante, porque tienen la facultad, porque se amparan en el artículo 115 diciendo que son autónomos y se disparan y se aprueban sus salarios indignantes. Mi pregunta para la consejera, ¿me puede dar cifras de la productividad en cuanto a propuestas de modificaciones al bando municipal de los regidores en los municipios? Poniéndome en consideración algunos ejemplos solamente. ¿Cuál es la productividad y si tienen una verdadera participación o solo asumen el papel
de ir a votar y aprobar lo que les impongan los alcaldes. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Graciela Sánchez Ortiz, por su pregunta. La consejera Carolina del Ángel, fue solicitada su respuesta por parte del diputado Santiago Torreblanca y también por la presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral, la diputada Graciela Sánchez. Hasta por 6 minutos. Muchas gracias. Perdón que tenga que usar un parte del tiempo para esto, pero es parte de la bandera que tengo desde mi visión feminista y, por supuesto, como constructora de democracia y entendiendo la no violencia contra las mujeres como parte de esa democracia. Entiendo que está muy naturalizado el ejercicio patriarcal del poder y de la función pública, y de ello fuimos testigos aquí. Entiendo que está naturalizado y por eso puedo asumir que no fue con intención de degradar. Pero yo no encuentro una forma diferente de ver el comentario del diputado, si no es cuestionando mi autonomía como autoridad electoral o cuestionando mi capacidad como mujer, esperando que alguien me diga qué decir y qué hacer. Así lo veo, así lo sentí y así lo tengo que decir. Eso es violencia política por razón de género. Yo no vengo aquí en función de ningún partido político, yo vengo aquí como autoridad electoral, una autoridad electoral que pasó por un largo proceso de selección, largo, intenso, y de lo que quiero hablar porque también tiene que ver con la respuesta que voy a dar, que desde el año 2014 implica probar mi capacidad, mis conocimientos, pero sobre todo mi autonomía de cualquiera de las fuerzas políticas que se encuentran representadas dignamente en este Congreso. Dicho lo anterior, voy a empezar con la pregunta que me realizó la diputada. Diputada, la verdad es que lamento si no tengo cifras de productividad de cabildos porque mi expertise es en materia electoral. Sin embargo, desde esa expertise electoral, mi visión es como experta en democracia procedimental, por eso mi exposición se refería más bien a hablar de representatividad e inclusión y de esta gobernabilidad y pluralidad de la cual hacía ya comentarios el maestro Juan Carlos Silva. Entonces, sí creo que es necesario revisar, ver a la luz de la productividad de los cabildos. Y si no funcionan, hay que ajustar tuercas, porque es que finalmente eso es lo que hay que hacer. Yo no creo sinceramente que la opción de lo que no está funcionando sea desaparecerlo. Yo sí creo que la opción es ajustarlo, acomodarlo y obligar a que funcione. Si estamos considerando que es una institución que no sirve, lo que tenemos que hacer es ajustar su funcionamiento. Y pues bueno, el tema que no era tema, pero parece que ya es tema de los OPLES. Justo en ese sentido yo creo que hay que revisar la actuación de los OPLES, no puedo menos que coincidir con lo que dijo mi colega de mesa, nada más que la perspectiva desde donde creo que se debe analizar es otra. Sí es cierto, ha habido problemas en la organización de los procesos electorales. Yo desde un OPLE difiero que sea un problema de los OPLES, creo que es un problema de ese primer intento de centralización que hubo en 2014 de organizar un sistema electoral, desde mi punto de vista equivocado. Me parece que lo local se debe quedar en lo local y lo federal se debe quedar en lo federal. Yo como consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México les debo decir, nunca tuvimos problemas con la capacitación de funcionarias y funcionarios de casilla hasta la reforma de 2014. Nunca tuvimos problema con el PREP hasta que las normas vienen desde una generalidad. No estoy diciendo que lo haga mal el INE, pero el INE tiene que generalizar. Otra vez, no podemos hablar de generalidades cuando cada aspecto local es diferente. Ciudad de México tuvo que detener votación electrónica, no urna electrónica, votación por internet desde el extranjero, porque tuvimos que relegarnos a el avance nacional, o más bien a un avance nacional que todavía no estaba tan adelantado como en Ciudad de México. Entonces, sí creo que hay que revisarlo, pero yo creo que lo que hay que revisar es esa reforma de 2014, no fortalecer ese centralismo que estamos viendo no funciona, sino regresar funciones a los organismos públicos electorales locales. Muchas gracias. Muchas gracias. Para poder formular su pregunta. Adelante, diputado Javier Cacique, bienvenido, buenas tardes. Foro de Parlamento Abierto.
Por supuesto que saludo a mis compañeras y compañeros diputados y diputadas y agradecerle a los ponentes que hoy se dieron cita por sus interesantes reflexiones y análisis sobre la integración de los ayuntamientos municipales y alcaldías de la Ciudad de México. En efecto, como lo mencionan, la pluralidad y la representatividad de la sociedad está directamente ligada a la integración de regidores y concejales, que va más allá de un concepto numérico si se busca alejarnos de la centralización y acercarnos más a una representación pluricultural. Pero también quiero tocar un punto que considero muy importante para una reforma electoral que incide directamente en esta inquietud de garantizar la representatividad en las autoridades o los autoridades municipales. Quisiera saber la opinión sobre un nivel de elección que está administrativamente por debajo de las autoridades municipales. Hablo de los procesos electorales o plebiscitarios, donde se eligen autoridades auxiliares municipales, como en el Estado de México, o presidentes de juntas auxiliares en el Estado de Puebla, o los llamados jefes de tenencias en Michoacán. Este es un nivel de representación que en lo general no cuenta con un andamiaje legal fuerte, homologado, ni federalizado, y que más bien se orienta a que prevalezcan acuerdos, usos y costumbres, y en su caso son conducidos de forma discrecional por las propias autoridades municipales. ¿Por qué toco este tema? Porque la elección de autoridades auxiliares municipales también son una base de representación muy importante en la vida democrática de los municipios. En ese sentido, mi pregunta es, ¿qué observan los ponentes al respecto? La maestra Carolina del Ángel Cruz, en su experiencia como consejera, y la presidenta municipal de Minatitlán, Carmen Medel. ¿Debe ser un tema necesario en la agenda de reforma electoral? Les pregunta. Como ejemplo, ¿qué opinión tienen sobre la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para declarar que son inconstitucionales las porciones normativas de la Ley Orgánica Municipal de Puebla que facultan a los 217 ayuntamientos del Estado a organizar ese tipo de elecciones, por ser el Instituto Estatal Electoral el órgano especializado que tendría que asumir esa función? Nuevamente es pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la consejera Carolina del Ángel, hasta por 3 minutos para responder cuestionamiento del diputado Javier Cacique. Gracias, pues sí, tema por demás interesante porque tiene que ver justo con este respeto a los derechos humanos desde la interculturalidad de lo que hablaba. Son temas diferentes, pareciera que cabe todo en la misma canasta, pero no. Estamos hablando de autoridades auxiliares y al mismo tiempo estamos hablando de usos y costumbres en la elección de esas autoridades auxiliares, pero también de autoridades municipales, ¿no? Tanto presidencias municipales como regidurías y sindicaturas, que eso es algo de lo que tendría que considerar la discusión de esta parte de la reforma en concreto, cómo no vulnerar esos usos y costumbres que dentro del marco de los derechos humanos, dentro del respeto a los derechos humanos, se encuentra garantizado por el artículo 2º constitucional. No es nada fácil empatarlos, no es nada fácil, ese es realmente el talón de Aquiles de cuando estamos hablando de regular usos y costumbres, pero hay que entender, o sea, es que además es una contradicción el hablar de regular usos y costumbres, ¿no? Ya de entrada está sonando como una contradicción. Entonces, sí hay que considerar usos, costumbres, y definitivamente yo no puedo más que celebrar sentencia de sala superior. No hay que abaratar la función electoral. Justo, las autoridades electorales somos las que estamos preparadas, capacitadas. Todas las autoridades electorales contamos con un servicio profesional electoral nacional que se prepara todos los días, que es probado, reprobado y aprobado en todos los sentidos, y que parte de la preparación es hablar de esos temas de usos y costumbres. Les invito a sumarse al trabajo que en materia concreta sobre todo de esta
este cuarto nivel, y lo entrecomillo porque en realidad no es un cuarto nivel como tal, pero pareciera, se hace en Tlaxcala. El OPLE de Tlaxcala tiene un trabajo excelente en tema de elecciones de este cuarto nivel. Vale la pena hacer observación electoral allá de cómo se organizan este cuarto nivel en Tlaxcala, y por supuesto no puedo dejar de mencionar a Oaxaca, que son pioneros en tema de elecciones de usos y costumbres. Y ya para cerrar, perdón, porque hace un rato se me fue la idea y no quisiera que quedara en el aire que decía mi compañero de mesa de la suspensión de de la Sala Constitucional de Ciudad de México y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más aclarar, yo aquí hablaba de la reforma electoral por la que el Congreso de la Ciudad de México nos desaparece 5 áreas, y las suspensiones respecto de otra impugnación que tenemos en materia de presupuesto. Son cosas diferentes. En materia electoral, para quienes no saben, no existen los efectos suspensivos, así es que no podría proceder ninguna suspensión de ninguna naturaleza. Esas impugnaciones siguen su camino en los tribunales electorales locales, porque afortunadamente este país tiene un sistema de medios de impugnación que a la fecha ha demostrado su eficacia y su eficiencia. Gracias.